Hola, ¿cómo están? Seguimos reavivando nuestra esperanza como docentes y nuestro ánimo y nuestra inspiración, pensando en nuestros cursos mm, y en la pedagogía didáctica como una ciencia que nos permite ayudar a los estudiantes a alcanzar sus sueños. Entonces aquí estamos leyendo pues esta tesis en cuanto a la motivación alrededor del concepto de función lineal y nos dice que la función lineal es un contenido para el primer grado de secundaria, incluido en el eje temático, número, álgebra y variación, específicamente en el tema funciones, cuyo aprendizaje esperado es analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Entonces aquí, esa representación es tabular, gráfica, algebraica, y además de que interprete y resuelve problemas que se modelen con esos tipos de variación. Entonces nos ponen a manejar tres tipos de representaciones alrededor de la función lineal y a interpretar y a resolver problemas de aplicación de la misma, asociados a problemas de variación. Y es por eso que la variación, aquí ya en el diseño de clase, pues le he puesto que en ese cuaderno, atendiendo a como nos dice en este artículo, bueno, pues se presenta el concepto de función lineal. Desde el mapa conceptual ya esté el concepto de función lineal, la definición de velocidad de cambio de cualquier tipo de función y luego definir a las funciones lineales como las funciones con velocidad de cambio constante o invariante, con velocidad de cambio constante o invariante. Entonces, aquí lo presentamos primero de manera gráfica, en la que mostramos que la velocidad de cambio OM, al cambiarla, pues cambia la inclinación del gráfico. Entonces, que la pendiente efectivamente tiene que ver con la velocidad de cambio y miren que ante números más grandes como 5, la velocidad o pendiente es cada vez más grande, o la inclinación con respecto al eje horizontal es mayor, es decir, la recta se va haciendo cada vez más vertical. Mientras que para una pendiente 0, miremos acá, aquí está una pendiente 1, ya una pendiente 2 más vertical, una pendiente 3 más vertical, una pendiente 4 más vertical, una pendiente 5 más vertical, queriendo decir que geométricamente una velocidad de cambio más grande se ve como un gráfico cada vez más vertical. Entonces que gráficamente velocidad grande es gráfico cada vez más vertical. Entonces aquí también velocidad, otra es que velocidad de cambio grande se evidencia gráficamente a través de un gráfico cada vez más vertical. Entonces, en tanto el gráfico se vaya haciendo cada vez más vertical, eso nos habla de una función de variación de cambio muy alta. Entonces aquí definimos qué es velocidad de cambio como un cociente de cambios, un cociente de cambio entre los valores de la función y los valores de sus y el cambio en sus puntos. Entonces así la velocidad es un cociente de cambios, es una medida relativa. Entonces así pues la velocidad de cambio es una medida relativa, no absoluta, es una comparación de cambios a través de la diferencia. Por eso tendrá que ver con diferenciación o derivación, ya en el curso de cálculo 1. Bueno, entonces, la velocidad de cambio es una medida relativa, es un cociente de cambios, es un cociente de cambios, y este es como de las definiciones más importantes asociadas al desarrollo del pensamiento variacional. Es decir, es precisamente este tipo de cociente el que permite medir el cambio o las relaciones de cambio Este cociente permite medir
las relaciones de cambio. Es excelente para el cálculo, es muy importante. Entonces reflexionaremos mucho sobre él, y aquí lo vemos a partir de una situación en la que podemos hablar de cómo cambia una variable con respecto a otra, una x con respecto a una y. Empezamos con, pues si los valores de x y los valores de y son iguales, entonces los cambios en y son los mismos cambios en x. Por lo tanto, aquí veremos un ejemplo de velocidad de cambio 1. Velocidad de cambio 1. Entonces primero empezar desde la representación tabular con una velocidad de cambio 1. Y cómo se ve gráficamente. Entonces cómo se ve de manera tabular, cómo se ve gráficamente y cómo se ve algebraicamente. Entonces aquí le ponemos como y en una línea de Markdown centrada, en una línea de código con símbolo de LaTeX de doble delimitador de signo de dólar para que me quede la fórmula matemática centrada. Aquí ponemos de que esa función es f de x igual a x, es decir, y es función de x pero es igual a x. O sea, en realidad ella no, y cambia como cambia x y con la misma velocidad que cambia x, es decir, si que x cambia de 1 a 2, ya también cambia de 1 a 2. Entonces aquí ya tenemos esta es la representación algebraica de esta relación en la que la velocidad de cambios es 1, de esta relación en la que la velocidad de cambio es menos 1, de 1. Entonces velocidad de cambio 1 es que por cada unidad de cambio en x, pues y va a cambiar también una unidad. Entonces así atendemos al hecho de que presentemos la clase desde representaciones tabulares, gráficas y algebraicas del objeto, en este caso en enseñanza, que es la función lineal, y de tal manera que se cumplan estas tres representaciones, y luego también presentar situaciones, problemas de variación constante. Entonces a mí me gusta como, y ahora una situación, entonces digámosle aquí y ahora una situación problemática, y ahora una situación problemática de cambio de velocidad de cambio constante, de velocidad de cambio constante. Entonces aquí pues muestra ya una lista de valores en x que pueden ser tiempos, digámosle t, y una lista de temperaturas t. Entonces aquí le ponemos temperatura, y aquí tiempos, entonces aquí temperaturas. Entonces un array o vector de tiempos y un array o vector de temperaturas. Está por ahí, digámosle que en grados Celsius, y aquí de tiempos en horas, y aquí entonces nos mostraría que, por ejemplo, cada vez que la temperatura pasa de 2 a 4, aumenta 2, pues el tiempo cambia de 1 a 2, o sea que solamente cambia una unidad por cada 2 unidades de temperatura. Entonces por cada 2 unidades de temperatura el tiempo cambia solo una unidad. Entonces esa velocidad de cambio es de 2 grados, por cada hora. Entonces así la pendiente o velocidad de cambio en este caso es de 2. Y lo podemos ver también de manera tabular. Entonces aquí de manera tabular, de manera gráfica y ya de manera algebraica. Entonces aquí le ponemos ahora de manera algebraica. Entonces aquí le ponemos la temperatura
es 2 veces el tiempo. Entonces la representación algebraica de ese mismo objeto presentado aquí geométricamente. También le vamos a poner siempre la leyenda. Entonces aquí le ponemos plt.legend y es para que el que lo lea pueda ver el label o etiqueta que le ponemos al gráfico, que va a ser en este caso la función que duplica. Entonces la función que duplica, bueno, entonces aquí lo corremos de nuevo. Dice x no está definido, pues defínalo desde aquí. Aquí x no está definido, nos dice, bueno, pues como ya son tiempos y aquí le ponemos tiempos y temperatura, porque hemos visto que es muy bueno que los nombres de las variables sean de la manera lo más cercano al lenguaje materno. Entonces que aquí ponemos variables del problema expresadas en lenguaje materno o lenguaje natural no lenguaje algebraico, en el que el lenguaje algebraico casi siempre es de una sola letra para cada variable. En cambio aquí es toda una palabra. A eso nos referimos y es porque eso nos da mayor comprensión, ayuda a la lectura. Hasta aquí le ponemos esta y aquí ya le ponemos, bueno, pues grafiques tiempos contra temperaturas. Entonces aquí le ponemos temperaturas y aquí ya le ponemos, miren que nos grafica, y aquí ya nos pone que el gráfico azul es la función que duplica, queriendo decir que la temperatura es 2 veces el tiempo, y aquí ya lo decimos algebraicamente. Entonces lo que quiere decir es que la temperatura es 2 veces el tiempo en este caso. Es que también haya la representación verbal, algebraica, gráfica y tabular del objeto función asociado a una situación de descripción de temperaturas con respecto al tiempo. Y así pues vamos de acuerdo a esta tesis de maestría que nos dice que es usual que en matemáticas pues se presente situaciones de variación lineal a partir de representaciones tabulares, gráficas y algebraicas, y además se interprete o resuelva problemas que se modelen situaciones de variación, o un tipo de variación constante en este caso, o un tipo de variación de velocidad constante. Entonces en esta parte ponemos a nuestra autora, en este caso la citamos para este artículo porque queremos es crecer de manera fundamentada en didáctica de la matemática, bien fundamentada, para servir mejor a la licenciatura en matemáticas de nuestra universidad. Entonces aquí la autora es Hernández Fernández. Entonces aquí le ponemos ya desde aquí control V y Hernández Fernández 2023. Hernández Fernández 2023. Y acostumbrarnos a que pues siempre fundamentamos nuestras acciones pedagógicas a partir de artículos publicados y aprobados de universidades de buen prestigio, en este caso la Universidad Autónoma de Zacatecas en México, de la Unidad Académica de Matemáticas. Muchas gracias.